Sí, Bueno, Celina, sí. yo tenía una pregunta de Nicolás que se relaciona en parte con una pregunta que me hizo Luisa Ripa y que contesté por chat de modo privado. Ella pregunta cuál es mi opinión sobre la identificación que hace Agamben entre el poder médico y el nazismo. Y bueno, también Nicolás se refiere en su pregunta y en sus consideraciones a esta importancia que está tomando actualmente la teoría del estado de excepción. Después hay otra pregunta, pero se refiere al estado de necesidad, es una pregunta diferente. Yo creo, en primer lugar, que hay que distinguir, en el caso de Agamben, que es la pregunta puntual de los dos, entre lo que es su construcción teórica, reflexiva, desde el marco de la teología política, al referirse al estado de excepción en diferentes obras de gran envergadura, ¿no? Como Homo Sacer. Y otra cosa son estos escritos, yo diría, circunstanciales. Yo no tomaría, por ejemplo, lo que escribe en La sopa de Buham como, digamos, una doctrina acabada. Son comentarios periodísticos que muchas veces también hay que ver en qué marco y en qué contexto de respuesta a las cuestiones que se les plantean están dichos. De modo que en ese contexto, por ejemplo, ciertas identificaciones, como pregunta Luisa Ripa, entre el nazismo y el poder médico, son discutibles. Son discutibles desde un punto de vista estrictamente filosófico, porque están dichas, a mi modo de ver, en un contexto periodístico en el cual pueden haber algunas analogías. No están desarrolladas teóricamente. Personalmente creo que esas aproximaciones en parte son válidas y en parte son discutibles, fundamentalmente porque los contextos son muy diferentes. El contexto en el cual el nazismo tiene sus actividades de control médico, ¿no? Y de control general, social, psicológico, etcétera, y el contexto de la pandemia, son contextos diferentes, no solamente por la época, sino también por las circunstancias que los producen. No nos olvidemos que después de todo, Alemania estaba en una situación de guerra. O sea, en realidad los teóricos del nazismo estaban aplicando una teoría que se puede remontar a Carl Schmitt, que precisamente considera el estado de excepción como caso clarísimo el estado de guerra. Y esto no solamente Carl Schmitt y otros pensadores similares, sino también algunos que son pensadores, diríamos, de una corriente liberal, como Bernard Goldschmidt, por ejemplo, que sostiene lo mismo, ¿no? El estado de excepción como un estado que se da en un contexto de guerra total. Es diferente del caso de la pandemia. Entonces, me parece que aproximar ambas cosas en estos dichos de Agamben es en realidad un recurso periodístico, porque de hecho la gente los aproxima, pero me parece que, digamos, hay diferencias importantes que Agamben tiene que comprender, sin duda. Lo que sí me parece que hay una analogía es en que en ambos casos lo que quiero decir, lo que percibe Agamben, lo que a mi modo de ver persigue Agamben, es señalar que en estos casos de totalitarismo, también podría ser el caso de Stalin, ¿no es cierto?, del stalinismo, lo que hay es una tendencia de los políticos que tienen el gobierno de un Estado a extender los límites estrechos que en su comienzo le da al instituto de excepción la teoría e incluso la ética. Me parece que ese es el punto, y también me parece que es el punto central en el que yo concuerdo con el escrito de Agamben, que se ha hecho famoso, obviamente, en La sopa de Wuhan, cuestionando o siendo mirando de una manera bastante diferente a la mayor parte de los colegas periodistas y pensadores que participan en esa obra. Me parece que el punto en el cual él se centra es más bien en una llamada de atención que si extendemos
de una manera excesiva o inadecuada los límites del estado de excepción, entonces ya deja de ser un estado de excepción en el sentido, diríamos, en que lo generó su primer teorizador Schmidt, para convertirse en un estado estable, totalitario, en este caso de la humanidad y no solamente de un país o de un estado. En este sentido, yo me inclino a pensar, y por eso es que me preocupa el tema desde la filosofía medieval, que el pensamiento escolástico, así como ha sido restrictivo en el estado de necesidad, en la medida en que apliquemos estas concepciones al estado de excepción, también vamos a tener filosóficamente un resultado restrictivo que impediría, por lo menos desde el punto de vista moral, obviamente desde el punto de vista fáctico y desde el punto de vista de las relaciones políticas, es mucho más difícil, o legales, pero desde el punto de vista moral, creo que la aplicación o considerar el estado de necesidad como un instituto teórico conexo al estado de excepción, o como que puede servirle eventualmente de antecedente, me parece que tendría el beneficio de esa selectividad o estrictez de la construcción escolástica para declarar el estado de necesidad con, como yo he dicho, esa importante característica de que no lo convierte en un estado meramente una situación meramente aceptable, o sino en moralmente bueno, o sea, es lo que hay que hacer. Ahí sí es donde yo creo que toda teoría de tipo escolástico que ponga condiciones objetivas y subjetivas al estado de necesidad y que sea utilizable para pensar el estado de excepción que ahora los políticos, los pensadores y los éticos están trabajando, me parece que es positiva. Después de todo, el estado de excepción, como su propio nombre lo indica, tiene que ser excepcional. Si se transforma en un estado habitual, deja de ser estado de excepción y entonces estamos ante una modificación total de las relaciones sociales y jurídicas. De modo que también me planteo si esta apelación al estado de excepción, que deja de ser excepcional, no es también una trampa teórica para no discutir lo que en el fondo probablemente habría que discutir, es el cambio de las relaciones sociales, estatales, etcétera. O sea, tienen que seguir existiendo los estados nacionales o tiene que haber un gobierno mundial. Bueno, todas estas cosas que son muy vidriosas en una discusión filosófica y en una discusión política, podrían estarse soslayando con una especie de aplicación extensiva y permanente de la teoría del estado de excepción, porque esta teoría ha tenido, digamos, una acogida dentro de ciertos límites. Bueno, esta es un poco mi idea. Hay otra pregunta en la que justamente me preguntan si considero que existe un estado, gracias, de necesidad en este caso de las pandemias. Yo creo que en muchos casos están dadas las condiciones para plantear el estado de necesidad, pero insisto, el estado de necesidad en la teoría escolástica es algo que se ve en cada caso. Hay una teoría general que pone las condiciones, pero después en cada caso tiene que haber un juicio de prudencia por parte del individuo y por parte de quien lo juzga o quien está considerando la situación, un juicio de prudencia para ver si en ese caso concreto se da el estado de necesidad. O sea, no es desde el punto de vista escolástico que yo he trabajado, no es un estado que se pueda declarar erga omnes sin ninguna distinción. Y esto me parece que es casi de sentido común. Hay lugares donde la pandemia indudablemente conlleva un estado gravísimo de necesidad en que hay que bueno, hasta dejar muertos en la calle porque no hay otra salida, en fin, situaciones muy terribles, pero hay otros casos en los cuales es muy discutible que haya verdaderamente estado de necesidad. De modo que mi respuesta sería, conforme a digamos, a esta síntesis escolástica, que están las condiciones generales o condiciones teóricas y en cada caso, mediante un juicio de prudencia, hay que ver si se dan o no se dan para aplicar estos resultados jurídicos y morales
de la situación de inevitabilidad de la solución. Bueno, eso es brevemente lo que puedo contestar a las preguntas dentro del tiempo que tengo. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado y que han preguntado. Y es una pena realmente que tengamos que cortar así el debate. Pero bueno, al menos todos tienen los mails de los colegas que se están presentando, así que se puede continuar vía mail con estas cuestiones. Les agradezco muchísimo nuevamente y sí, gracias Beatriz. Realmente muy interesantes las 3 exposiciones. Yo también me he quedado con ganas de preguntar, pero lo haré por vía de email. Y nos reencontramos a las 13:30 con la mesa 2, donde van a exponer Carlos Tafarel Oleme, Luisa Fernanda Ripa y Manuel Alejandro Serra Pérez sobre Tomás de Aquino. Muchas gracias. Nos reencontramos 13:30. Gracias.